Disculpen, mi gente, disculpen por el trago de la cerveza. Quería una caguamita, pero no había caguamita. Sí, como aquel. Traes puro sueño, hijito. Pero bueno, señores, empezamos con quién. Exactamente con... El menos visto de los cuatro soy. ¿Y por qué el menos visto? Yo creo que era el menos visto por su papá, era el menos visto por su familia, era el menos visto por nada. ¿Por qué? Por lo pronto nos vamos a la guerra en Sinaloa. ¿Qué fue lo que hizo que explotara la guerra en Sinaloa? No aguantar una pura por 2 de cal. Eso fue lo que pasó. No aguantar una pura por 2 de cal. Válgame, hombre. Hubieran aguantado poquito. Pero no, el problema que no es el que no hayan aguantado. ¿Por qué? Porque la guerra no la está haciendo contra los que todo el mundo pensábamos que se iban a ir, ¿verdad? ¿Qué? Sí, y ya llegaron las placas para el radio. Ayer, ¿sí? ¿Qué dijo? Ok, ahora sí va a ver Culiacán. Avenida Universitarios Métete aquí. ¡Ambulancia! Cállate, cállate. Una conversación telefónica presuntamente grabada el 1 de diciembre de 2024 entre Damaso López Serrano, alias el Minilic, y un hombre de identidad reservada llegó a manos del equipo de la saga, donde el exmiembro del cártel de Sinaloa aseguraba haber tenido contacto con el líder de la Malliza, Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco, vaticinando el incremento de la violencia en Culiacán, Sinaloa. Sí, y ya llegaron las placas para el radio. Ayer, ¿sí? ¿Qué dijo? Ok, ahora sí va a ver Culiacán. ¿Él habló? Sí. Aunque en la conversación no... Al parecer no le han hecho nada. Pero miren, aquí les digo, el menos visto, bueno, todos estos hechos vienen derivados, todo eso que explotó. La gente piensa que a raíz del 25 de julio y la guerra detonó el 9 de septiembre, ¿verdad? Del 2024. No es así, señores. Este conflicto se viene arrastrando desde el 8 de mayo del 2008, cuando Edgar Guzmán López, alias El Moreno, muere en un trágico atentado. Desde ahí viene esta guerra, para que la gente que piense que es derivado a que fueron y entregaron al Mayo, no. Abran los ojos, por favor, que aquí tenemos el libro del traidor. Y para que la gente no tenga dudas, vamos a empezar para que ustedes escuchen con sus propios ojos, por sus propios oídos. Punto crucial revelado por la periodista Anabel Hernández en su libro El Traidor es que Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, quien ahora se encuentra libre en Estados Unidos, había negociado un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2010 para facilitar su propia extradición. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, ese acuerdo no fue reconocido, lo que llevó al Vicentillo y a su abogado Fernando Gagiola a publicar su versión de los hechos en el libro de Anabel Hernández. Así que ahí lo tienes. Existen antecedentes de que la familia Zambada ya había negociado con la DEA para entregar a otros miembros del cártel anteriormente. De hecho, Jesús Vicente Zambada Niebla testificó en 2019 en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, quien luego fue condenado a cadena perpetua. Bueno, ustedes podrán escuchar y podrán ver que aquí está el libro del traidor. Lo vamos a leer la semana que entra. Lo vamos a ir leyendo parte por parte para quien no lo pueda comprar, para que vea realmente la realidad de la situación en el mundo del Mencri, del mundo del Ocram, del mundo del narco, del mundo del narco en Sinaloa, a raíz de que viene todo este conflicto. Porque no es un conflicto que haya empezado ahora hace 1 año, 2 años, no. Es un conflicto que tiene casi 20 años. Tiene 17 años que empezó este conflicto. Estamos hablando del 8 de mayo del 2008. A raíz de las traiciones de los Zambada, no de ahorita, las traiciones de los Zambada desde siempre. Decían y pensaban que iba a ser el único narco que no iba a caer a la cárcel. Exactamente. No iba a caer a la cárcel. ¿Por qué? Porque era el aliado número 1 del gobierno y era quien le servía. Mayo fungía una
función muy estratégica, no solo dentro del cártel, sino también dentro del gobierno mexicano. La principal, ser el principal aliado del gobierno mexicano para pacificar territorios y negociar entre carteles entregas de su mismo grupo, como lo vimos anteriormente. El Mayo Zambada ha estado entregando a miembros de su misma organización, incluyendo sus financieros, incluyendo cocineros, sus propias cocinas, porque le sirven al gobierno para demostrar que están trabajando, para demostrar que están actuando, y le sirve al Mayo, aunque es un sacrificio, pues para seguir afuera y, digamos, encima del cártel de Sinaloa sin ser molestado. Yo creo que dentro de la organización del cartel de Sinaloa, el Mayo Zambada era una figura, 1, de respeto, 2, de confianza y 3, de negociación también dentro del cártel. Y para cerrar este tema de las facciones, quiero aclararte que esta visión general que te proporcionó apenas raspa la superficie. Cada una de estas facciones tiene más subdivisiones y la organización y jerarquía son mucho más complejas de lo que puedes creer. Pero acuérdense que quien sabe jugar bien el ajedrez es el que sale victorioso. Movieron sus caballos, sus peones, sus reinas. ¿Para qué? Para tumbarles a un rey. ¿Qué fue lo que pasó, señores? Que el Mayo Zambada, y en este libro se van a dar cuenta de tanta gente que han traicionado. La gente tiene como traicioneros, y aclaro, yo no soy de ninguna facción, quiero que lo entiendan, pero si a ti te mandan un video con una motosierra mochándole el buche a un pobre inocente, ¿qué vas a hacer? Sí, te vas a culiar y vas a salir a pedir perdón, aunque no hayas tenido tú la culpa. Yo no. Quieren que pidiera perdón. Les hubiera dicho perdón. O sea, ¿perdón de qué? No mames. La guerra declarada. Mayito Flaco declara la guerra. Siempre por mi profesión. plebes con la cuarta al ciento, fuerza y un topón. Siempre arisco por su profesión o siempre perico por su profesión. Ya no lo sé. ¿Por qué? Porque la guerra tomó otro rumbo, ¿eh? No fue hacia la chapiza. No hemos visto que le peguen a la chapiza. Bueno, le levantan uno que otro punterillo y uno que otro que no es, y se lo hacen como si fuera, porque te das cuenta cuando están leyendo. Sí, o sea, a puro punterillo. En un video que ellos sacan, decían que tenían 1,600, creo que fue con grillonautas, 1,600 punteros. Les han matado como 12 y ya ganaron la guerra. Se contradicen mucho en todo lo que hablan. Mejor no salgan a hablar. Mejor no pongan alguien en su canal a que hable, porque son puras contradicciones. Eso se los voy a enseñar en el próximo video. Pero el menos visto, ¿por qué el menos visto? Fue el menos visto de toda su familia. Nunca lo vio su papá, creo, porque no aprendió esos valores. La carta del Mayo decía muy bien, físicamente, esto. Vamos a preguntarle, porque me da hueva leer. ChatGPT, ¿me podrías decir y narrar la carta que mandó el Mayo Zambada cuando fue capturado en los Estados Unidos? La carta que envió Ismael El Mayo Zambada tras su captura en Estados Unidos se hizo pública en agosto de 2024. En ella, Zambada relató los eventos de su detención, asegurando que fue secuestrado por las autoridades estadounidenses. Afirmó que fue emboscado en México y luego trasladado contra su voluntad a territorio estadounidense. Según su versión, no fue entregado por voluntad propia, como las autoridades habían afirmado. En la carta también solicitó la intervención del gobierno mexicano para que se asegurara de su repatriación, argumentando que Estados Unidos carecía de legitimidad para juzgarlo y que estaba siendo tratado injustamente. Además, se mostró preocupado por el futuro de su proceso legal, ya que temía enfrentar cargos graves como la pena de muerte en Estados Unidos. Zambada se dirigió a las autoridades mexicanas solicitando que intervinieran y presionaran por su regreso a México, donde consideraba que tendría un juicio más justo. Además, alertó sobre el posible impacto negativo que esta situación podría tener en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. Esta carta fue un claro intento de Zambada de ganar apoyo y protegerse de lo que él consideraba un proceso judicial ilegal en Estados Unidos. La misiva aumentó la tensión diplomática entre ambos países. Ok, ChatGPT, ¿y tú qué piensas relacionado a eso y a la carta del Mayo? Porque ¿me puedes decir las últimas palabras que decía la carta del Mayo cuando la envió por primera vez? La carta del Mayo Zambada refleja una postura defensiva, apelando tanto a la justicia como a la política internacional. En su relato, se ve un intento claro de proteger su integridad, tanto personal como legal. Al afirmar que fue secuestrado por las autoridades estadounidenses,
Zambada intenta desmentir las versiones oficiales y generar empatía, además de posicionarse como víctima de una operación ilegal. Esto puede tener el objetivo de presionar al gobierno mexicano para que actúe a su favor y evitar una extradición injusta. En cuanto a las últimas palabras de la carta, según las versiones publicadas, la misiva terminaba con una solicitud directa al gobierno mexicano para intervenir en su repatriación. Aunque las palabras exactas pueden variar según la fuente, se sabe que Zambada concluyó pidiendo que se respetaran sus derechos humanos y que se le permitiera un juicio en su país, en lugar de enfrentarse a la pena de muerte en Estados Unidos. Las últimas líneas reflejan una firme postura de defensa y un llamado a la justicia. ¿Y tú qué piensas de eso? En mi opinión, la carta del Mayo Zambada refleja un enfoque pragmático, donde busca aprovechar los recursos a su disposición para influir en su situación. Es